Bienvenido a Comete tus miedos. Hoy en mi mesa tengo una persona muy especial. Aparte de un amigo, es un psicólogo que ha ayudado a expresar mediante palabras y dibujos lo que muchos llevamos dentro y no somos capaces de decir. La ansiedad, el duelo, la tormenta interna, la autoestima baja. Esto, en un momento de nuestra vida, seguro que a todos nos ha sonado de algo. Él es Pablo Recoca, psicólogo ilustrador y creador de Oxymorrons, un proyecto que ha dado vida a 2 libros, Durante la tormenta, esas cosas que nos pesan, que han tocado a miles de personas. Hoy vamos a hablar de su historia, de cómo nace Oxymorrons, de los miedos que hay detrás de cada página y de cómo transformar la vulnerabilidad en un puente hacia la esperanza. Bienvenido, Pablo, a Cómete tus miedos. Una vez más. Una vez más, nunca has estado aquí, creo que una vez más que Sí, hacemos ya nos algo juntos. conocemos. Exacto. Y bueno, por venir a Zaragoza y por estar aquí. Qué bueno. No sé si te han dado, pero una cinta dactilar para ti, Qué guay. para que lleves contigo. Qué bueno, muchas gracias. Nada, hombre, siempre hay Qué que, bonito. hay que tener. Bueno, aquí veis, antes he mencionado su primer y segundo libro en la introducción, que es esas cosas que nos pasan y durante la tormenta. Pero aquí tenemos, ¿lo quieres contar tú? El tercero que he sacado hace poquito, salió en marzo, ya hace bastante, ¿no? Pero para mí parece que lo saqué ayer. Y bueno, para mí es un libro muy interesante y muy importante, ¿no? Porque habla de cómo construir nuestra vida, ¿no? Y de cómo agarrarnos a la vida, ¿no? En estos momentos tan delicados en cuanto a la rapidez, a no poder tirar, ¿no? Porque estamos agotados y vivir en estos mundos tan complejos muchas veces los que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco empiezo con la pregunta de si alguna vez pues has sentido que la vida que estás construyendo no te pertenece, ¿no? Como todo esto también ligado a las expectativas, a tener que cumplir, ¿no? Esos deseos de Un poco tus justos. padres, por supuesto, ¿no? Y bueno, y hay una viñeta bastante que para mí es muy llamativa, ¿no? Que es esto de que tenemos no muy interiorizado de ir colgándonos medallas. Y entonces aparece Oxy, ¿no? Que es el prota de mis libros, colgándose una medalla, ¿no? Pero aparece en público contando que para conseguir esa medalla, pues ha tenido que estar días sin dormir, que ha tenido que tomarse 4 cafés diarios, que ha tenido, ¿no? Como que pasar un proceso muy difícil, incluso no dedicarle tiempo a su familia, ni a su pareja, ni a sus amigos, ¿no? Como pidiendo ayuda entre líneas, pero bueno, he conseguido la medalla. Y abajo no está el público. Conseguir el Sí, reconocimiento y abajo está el público gritando, ¿no? Es que es muy gráfica, entonces la voy a buscar. Sí, sí. Entonces abajo sale el público gritando que está aquí. Ah, ahí está. ¿No? Él con cara de no puedo más. Y abajo sale el público diciendo Así es. enhorabuena, así se hace, ¿no? Como ese afán de reforzarnos constantemente cualquier mérito a pesar de nuestras vivencias y de lo que hayamos renunciado, a lo que hayamos dejado a un lado. Entonces creo que es interesante reflexionar sobre todo esto y toda la rapidez que estamos viviendo y ese tener que poder con todo. ¿Y eso, Pablo, te ha pasado a ti? Pues no al extremo que lo pongo aquí, pero obviamente vivo en los mundos actuales y al final es algo que de alguna manera nos atraviesa a prácticamente todos, ¿no? O, por ejemplo, esta, ¿no? De me falta tiempo para poder hacer todo lo que quiero hacer, ¿no? Y aquí Moros, que es mi otro personaje, le dice, bueno, quizá necesitas dejar cosas sin hacer para tener tiempo, pues para ti, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, a través de la historia, de una historia gráfica, voy hablando de todo esto, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De ese momento tan trágico que puede ser, ¿no?
que nuestra vida se derrumbe. Porque bueno, porque hemos elegido un camino que no es el que nosotros queremos y eso también supone un duelo, ¿no? Bueno, normalmente que nos lleva a esos caminos, ¿no? La impulsividad Sí, de la vida. esto que el piloto automático muchas veces. Aquí aparece Oxy en otra escena, ¿no? Diciendo que vivimos tan rápido que no tenemos tiempo ni de pensar en quiénes somos. Entonces, bueno, al final toda esta rapidez, todo este estrés, todas estas ansiedades nos desconecta y nos hacen de alguna Luego cuando manera, haya un parón como puede ser la pandemia, claro, entramos en crisis, ¿no? ahí conectamos, ¿no? Y justo el otro día hablando, ¿no? Porque aparte de mi labor como psicólogo en consulta, también está mi labor artística, ¿no? Y juntar esos dos mundos para mí es maravilloso. El hecho de que la pandemia fue un catalizador muy grande a nivel artístico, ¿no? Como ese encierre que pasamos todos, ¿no? Muchas personas pues sacaron o canalizaron emociones a través del arte. Y hay muchos proyectos artísticos que han nacido en pandemia, entonces... Es conectar otra vez con lo que somos, ¿no? Como personas, un poco esa creatividad que tenemos dentro que algo... Mira, justo acabo de venir del Congreso de Medicina Gráfica que se hace aquí en Zaragoza. Y bueno, al final son prácticamente todos médicos, ¿no? Pero lo que nos une, bueno, profesionales sanitarios, ¿no? Porque hay también fisios, hay médicos, hay psiquiatras, hay un poco de todo. Y lo que nos une es cómo este tipo de herramientas gráficas, ¿no? En mi caso hablo yo de mi arte y de mi proyecto de Oxímoros, yo construyo metáforas, ¿no? Y hago metáforas. Entonces, es muy chulo como una simple metáfora, ¿no? Como puede ser esta que me encanta y que yo personalmente uso mucho en terapia, que es esta, ¿no? Que aquí está Oxy en un castillo Ujú. y dice que he construido un castillo donde no pasa nada malo, porque me protejo, ¿no? Pero eso implica que no pase nada bueno. No pasa Entonces, nada. no pasa nada literal, ¿no? Y a muchos pacientes o muchas personas nos hemos construido, nos hemos construido en algún momento un castillo. Bien para protegernos, o sea, aquí no estamos para juzgar de cómo ha llegado a construirte el castillo, porque obviamente aquí no. Pues se habla de que muchas veces construimos ese castillo pues para protegernos, pues porque no nos queda otra. El problema es cuando ese castillo, que era una solución a corto plazo, se convierte en un problema, ¿no? De que nos protegemos ya de absolutamente todo, hasta de la vida misma, ¿no? Entonces esto, que es tan simple de alguna manera, puede llevar a abrir conversaciones con tu hijo, con tu pareja, con tu paciente, con quien sea, ¿no? De ese Al final vas malestar. construyendo a raíz de miedos, ¿no? Tengo miedo a esto, pues me pongo una carcasa. Sí, justo. Y luego, un poco el toma de conciencia es, ¿no? Aquí aparece Oxy, este es la vida, ¿no? El mundo. Y dice que sé que me va a costar aceptarte tal y como eres, pero al final eso implica vivir, no aceptar lo bueno y lo malo y que me estoy perdiendo mucho Y por estar aceptar que el aquí. mundo es así, que luchar contra eso te hace daño a ti. No. Claro. Aquí un temazo que trato en este libro es volver a confiar en la vida, que es un proceso tremendo, ¿no? Claro, porque cuando todo se derrumba, es que hay mucho sufrimiento detrás, ¿no? Y esta simple viñeta que comentaba antes, ¿no? Que está como, porque yo reflejo ese proyecto de vida en una casa, ¿no? Cuando tu casa se cae y se derrumba, detrás de todo esto hay un sufrimiento terrible. Entonces, claro, el volver a confiar en la vida, tú lo sabrás mejor también que nadie, ¿no? Muy Sobre difícil. todo los que pasamos por procesos complicados, es dificilísimo, ¿no? Porque hay una desconfianza tremenda, porque claro, te la pueden volver a jugar, ¿no? O puedes volver No, a si que... estás aterrado constantemente. Claro. Sí, sí, sí. Y es frustrante y bueno, pues ahí también mi labor como psicólogo, pero no solo como psicólogo, sino como viñetista, de aportar ese granito que pueda acompañar. Oye, Pablo, ¿y cómo surge el... ¿Te había gustado siempre ilustrar o cómo surge ilustrar y las viñetas, ¿no? ¿Cómo Por fue? contextualizar un poco, pues la cosa del proyecto Oxymoron, ¿no? Este nombre tan raro,
surge justo en un momento bastante peculiar, ¿no? Que es la pandemia, que hace un ratito estaba hablando yo de lo catalizador que fue el arte para muchas personas en pandemia. Y en mi caso, pues también fue bastante catalizador, porque, bueno, así brevemente comentar que este proyecto surge en relación a mi hermana, justo en un momento bastante complejo porque ella está pasando por bueno, y sigue pasando por un problema de salud mental grave, ¿no? Por una psicosis. Pero todo viene de antes porque ella fue diagnosticada con el síndrome 22q11.2, que es un síndrome muy desconocido, desgraciadamente, pero que afecta a uno de cada 2.000 recién nacidos. O sea que es muy desconocido, pero es muy frecuente. Entonces, este síndrome consiste básicamente en que el nombre lo indica, ¿no? Antes se conocía como síndrome de George, porque quien lo descubrió se llamaba así. Ahora se ha reducido a lo que es la terminología médica, porque afecta al cromosoma 22 en la región del cromosoma larga, que es la Q, justo en el trocito 11.2, ¿no? O sea, hacen una división y ahí hay un montón de genes que los pacientes pueden no tener o tener duplicados. Entonces, bueno, al final hay una variabilidad genética tremenda. Cada persona con este síndrome es un mundo y pueden tener hasta 240 patologías diferentes. Lo interesante es que se suelen diagnosticar por una cardiopatía congénita, o sea, un problema de corazón, no que alguien hacen pruebas genéticas y entonces sale que ese problema de corazón es derivado de un síndrome. Entonces, claro, esto condicionó de alguna manera mi vida, como ella es 3 años más pequeña que yo. Y por eso también hago tanto énfasis en la importancia de acompañar a la familia y acompañar sobre todo a los hermanos de personas con cualquier problema, ya sea autismo, trastorno de conducta alimentaria, psicosis, lo que sea, ¿no? Acompañar al hermano. Terapia familiar, por supuesto, muy necesaria. Y por eso también me dedico a terapia familiar, ¿no? Y la cosa fue que en secundaria, ¿no? Cuando mi hermana pasó secundaria, ella ya pues venía con una cardiopatía congénita, venía con problemas de aprendizaje, venía con problemas físicos, venía con operaciones, revisiones médicas, es decir, venía con un cuadro bastante complejo. La cosa en primaria fue regular, pero en secundaria ya petó. Petó en el sentido de acoso escolar. Y en segundo de la ESO le diagnosticaron depresión mayor y un poquito después le diagnosticaron de esquizofrenia. Esto fue en 2015, por ahí, 2016. ¿Es más pequeña o más Yo mayor? soy mayor, 3 años mayor. Entonces, claro, esto fue una situación tan compleja, ¿no? En el sentido de que como hermano no tenía ni idea de lo que era un problema de salud mental, ni lo que era el sufrimiento psicológico. Es más, yo recuerdo que mi hermana gritaba y se arrastraba por el suelo porque no quería ir al instituto. Y yo no lo sentía como... Yo lo veía como, pues no quería ir al instituto porque, a ver, no sé, no veía ese malestar, ¿no? De ahí la importancia de concienciar, de empatizar y de... Es que yo No, creo que solo eres consciente de estos problemas si te toca de cerca, ¿no? O un familiar o a ti mismo o algún amigo muy cercano, pero si no, le quitas importancia, ¿no? sí, pero yo tampoco veía ese sufrimiento como tal, ¿no? Porque yo también tenía como la concepción antigua, por eso es tan importante concienciar sobre la salud mental en el sentido de que haya un malestar real que está sufriendo. Qué pena que no tenga aquí el segundo libro, porque eso lo abordó mucho en el segundo libro y ya hubiese sacado la metáfora, ¿no? Es un poco, yo lo explico con una metáfora que usé de un psicólogo, que no recuerdo el nombre, pero que él decía, ¿no? Como que el malestar psicológico es como un banco de peces, ¿no? Que todos vamos por el mar nadando, ¿no? Con todos los peces. Entonces de repente vemos que un pez hace cosas raras y nos preguntamos, ¿no? ¿Qué está haciendo? Y en esa pregunta entra el juicio y todo esto. Entonces, claro, ¿qué le pasa al pez si miramos desde fuera? Pues que está siendo pescado por un pescador.
y que ser pegado por un pescado significa que te está atravesando un anzuelo. Y que te esté atravesando un anzuelo significa que tú, como persona que sufre en este caso, te estás intentando quitar ese malestar, como sabes y como puedes. Entonces, claro, nosotros lo que vemos desde fuera son las conductas, no vemos ese sufrimiento como tal. Y al final es un poco eso, ¿no? Ese malestar representado en ese anzuelo y que realmente muy poca gente quiere sufrir o quiere vivir sufriendo. Y lo que intentan hacer es sobrevivir a ese sufrimiento y sacarse ese anzuelo. Entonces, en relación a tu pregunta, claro, en pandemia la cosa pues fue a peor porque, bueno, mi hermana se tuvo que ir del instituto a mitad de curso. En el nuevo instituto, bueno, fue un colegio de educación especial, ¿no? Porque también tenía, bueno, tiene discapacidad intelectual, tiene bueno, una serie de dificultades. Y en el colegio de educación especial, bueno, maravilloso. En el caso de mi hermana, ya estuvo en la hermana hospitalaria de Granada, chulísimo. Ese centro, o sea, o sea, espectacular. Y lo que pasa que ya no consiguió remontar, ¿no? Porque ya tenía todo esto de la esquizofrenia. Y claro, al encerrarnos en pandemia, lo que supuso fue que la sintomatología, ¿no? Aumentase en el sentido de sus voces negativas, ¿no? Su alucinaciones negativas, auditivas negativas. O sea, escuchaba y escucha muchas cosas muy desagradables. Y la farmacología, pues, no da el resultado esperado, en el caso nuestro. Entonces, claro, fue una situación muy complicada a nivel familiar, porque yo acababa de terminar psicología, tampoco tenía muy claro qué es vivir, ¿no? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es ver sufrir a tu hermana. Para mí eso era muy doloroso. ¿Estudiaste psicología? Perdona, ahora voy. ¿Estudiaste Sí. psicología por todo esto? No, o sea, bueno, sí, no, pero siempre me gusta decir que fue sobre todo por mi profesora de filosofía, que en clase pues nos fue contando cosas de todo lo que tiene que ver con el cerebro y a mí me llamaba mucho la atención, sumado a casa de mi hermana, pues se juntaron esos dos factores y entonces decidí estudiar eso. Bueno, pues a Y, la pandemia. y nada, básicamente, claro, yo como era hermano, claro, es que la idea es que mi hermana solo estaba tranquila cuando dormía, no de ahí ese sufrimiento tal, que yo empecé a entender a mi hermana 2 años antes o 3, porque fui a un congreso, a un encuentro familiar de personas con el síndrome 22Q. Fue la primera vez que yo conocía a otros familiares y a otros hermanos. Entonces de ahí también la importancia de escuchar otras narrativas. No hay otras historias similares a las nuestras. Entonces en pandemia, al perder el lenguaje porque mi hermana perdió el habla a raíz del acoso escolar y todo esto, y en pandemia la cosa ponerse peor, claro, yo decía como hermano, ¿cómo puedo conectar con ella? Y a ella siempre le gusta el arte, no lo que es bailar, cantar, pintar. Y, por supuesto, pues intenté conectar por ahí y la cosa fue medio bien en el sentido de que, bueno, pues en la mesa de salón nos poníamos a hacer acuarelas o a bailar, ¿no? Y bueno, durábamos poco, durábamos 15, 20 minutos como muchísimo. Había días que su malestar era tan grande que era imposible hacer nada. Y en esas cosas que hicimos de arte, pues yo le dibujé una silueta, que es un poco parecida a la silueta de Oxy, ¿no? Porque esa silueta se convirtió en el futuro Oxy. Y claro, la historia fue que como ella me dejaba ahí con todo el tinglao encima de la mesa del salón, pues yo esa silueta que le hice para que ella la copiase, decidí poner unas palabras, ¿no? Y esas palabras que, bueno, un poco así para que os hagáis una idea, sale una cabeza grande, ¿no? Representando a una persona. Y arriba aparece un bocadillo diciendo, ¿te pasa algo? Y la persona dice, no. Y en la garganta dibujé como una sierra, ¿no? Como cuando se nos pasan cosas. Como cuando nos pica la No me pasa garganta. nada. Eso sí. Y esa fue la primera viñeta que fue muy chorra, ¿no? Pero fue como una forma de empezar a canalizar cosas
que yo estaba sintiendo y que yo estaba viviendo a través del O arte. sea, ya era personal, ya era Claro, propio. lo que se convirtió como una herramienta de conectar con mi hermana en esos días de pandemia, luego pasó a ser una herramienta para mí de... Pero fue muy espontáneo de empezar a conectar, ¿no? Porque sí es cierto que en esos momentos estaba muy presente Floravita Banana, ¿no? En redes, ahora también, pero a raíz como que de pandemia hemos salido unos cuantos, no viñetistas, pero antes había, bueno, los viñetistas del periódico, diría yo, ¿no? Y ahora como que hay otra generación más de viñetistas de redes. Entonces yo tampoco tenía mucha referencia más allá de lo que yo sentía. Y fue como empecé a expresar lo que yo sentía a través de cosas muy simples, subir las redes con el nombre de Oxímoron, compartir cada semana. ¿Por qué oxímoron? Pues viene por mi grupo de teatro, porque en pandemia nos pusimos todos muy creativos. Entonces cada uno empezó a hacer cosas. Yo recuerdo que mi profe de teatro pues, empezó con los títeres, ¿no? Porque él trabajaba con títeres y con la fotografía y la acuarela. Y todos tenían como una parte muy creativa y dije yo, bueno, pues aquí tengo yo que aportar la mía. Y fue un poco, Oxímoros empezó un poco como un proyecto de coña seria, ¿no? De broma, que pronto se empezó a hacer, a tomar cada vez más peso y a hacerse cada vez más real. Y oxímoron viene de oxímoron, ¿no? Que es una figura literaria con X, oxímoron sin S, X y S. O sea, Sí. las dos C serían una X y la S se quita. Y significa, por ejemplo, este vaso está plenamente vacío. Pues plenamente vacío sería ese oxímoron que significa una contraposición de palabras, no como ese juego. Y bueno, pues así empecé a rodar, que luego realmente Oxy es este. ¿Y qué papel tiene cada personaje en los vídeos? Al final, Oxy es un personaje más mundano, más cotidiano, más construido desde el fracaso, desde la duda, desde... Y un poco Morons, ese otro personaje que a mí ya me está aburriendo, ¿no? Porque pone siempre orden. Y no tiene que poner siempre orden, ¿no? Ni saberlo siempre todo. Pero es ese... Es como esa vocecita que tenemos todos, ¿no? Que pone un poco de orden o de razón en todo el caos, o ese amigo, o esa madre, o ese padre, o ese hermano, que nos acompaña y nos dice, a ver, vamos a poner las cosas en tierra. Que no está todo tan negro, vamos a... Claro, al principio fue solo un personaje, pero luego, al poco tiempo, creo que fueron a los 5 meses, empecé a construir a Moro, ¿no? Que es totalmente diferente, también un poco en honor al nombre de Oxímoros. Y aquí estamos con 3 libros publicados, traducción en China, Eso no en sabía. Portugal, sí, se va a traducir al chino, en principio. En portugués ya ha salido. Enhorabuena. Y bueno, y sobre todo también que es una herramienta educativa potentísima, Eso te tanto iba a a nivel preguntar. psiquiátrico como a Claro. como a nivel escolar. Y para mí es lo más chulo, ¿no? Porque claro, yo cuando empecé a hacer este libro, yo lo hice un poco con ese afán o ese niño interior de querer publicar, porque yo siempre he querido publicar un libro, jamás de novela gráfica, jamás, porque yo es que de niño no he leído ninguna novela gráfica, desgraciadamente. No, papás y mamás, hay unas novelas gráficas chulísimas, sí, de un montón de autores, pero claro, a mí me pusieron Mortadelo y Filemón. Y yo no conecto con Mortadelo y Filemón porque para mí hay mucho ruido visual. A nivel gráfico es chulísimo. No, Ibáñez, la capacidad gráfica que tiene. Es más, este lo saqué con su editorial, con Bruguera, ¿no? O sea, como que... Y conocí a su editora y bueno, todo muy chulo. Pero yo soy mucho más minimalista, ¿no? Y como mucho más blanco sobre negro, algún toquecito. Entonces hay muchos libros de este estilo que a mí me conectan un montón. ¿Y qué papel crees que juega em, el arte, ya no solo en la salud mental y conectar, que también, ¿eh? O sea, vamos a hablar de todo, y conectar con esas personas que lo pasan mal, sino también en la educación normal, en cualquier persona? Pues mira, Marta, yo doy charlas en institutos, que es una parte que me encanta, ¿no? De sacar todo esto de las redes y de
los libros, o sea, ir ahí a primera línea. Y tuve una experiencia muy bonita, ¿no? Hace poco, de que, bueno, también monto una exposición itinerante, ¿no? Que va al instituto, entonces se expone y genera como ese espacio de reflexión con los chavales. Y hay una viñeta bastante característica, ¿no? Que habla sobre el acoso escolar, donde Oxy aparece en un baño encerrado y dice que para qué prefiere pasar los recreos encerrado en el baño antes que salir al instituto, al patio. Y ahí ya, pues sin decir nada, lo estamos diciendo todo. O sea, el patio es un lugar muy agresivo, en este caso para Oz, y por eso pues prefiere refugiarse en el baño y demás. El caso es que un chaval vio esa viñeta, yo di una charla en ese instituto también, y luego al final de la charla vino y me dijo, oye, que qué guay y tal, y la verdad que me siento identificado con una viñeta, y es la de... Y me explicó la viñeta que era. Y me dice, porque a mí me pasa eso. Y claro, él no era consciente, ¿no? O él había normalizado que él tenía que hacer eso. Y que tenía que vivir con eso a cuestas, de que cuando, a cuesta de él solo, de que cuando llegaba al patio, su lugar era estar encerrado en el baño para que nadie lo viera. Entonces, esto es un poco una metáfora, ¿no? Una escena de metáfora del poder que pueden tener, ¿no? Las metáforas. Hablamos mucho de que necesitamos comunicarnos, pero es mucho más complicado, ¿no? Muchas veces el hablar y para los padres que tengan que hablar con sus hijos de esos temas, a lo mejor los padres tampoco saben cómo Claro, abordarlos. Entonces, que esta claro. es una manera muy sencilla. Justamente, o sea, quizá hablar de acoso escolar es bastante incómodo. Pero si yo te planto una viñeta de que Oxy prefiere quedarse en el baño antes que salir al patio, yo es más fácil que diga, oye, pues a mí también me pasa eso. Y empezar a hablar a través de esa viñeta que expresarlo directamente y abrir ese cajón tan difícil. No, porque esos cajones difíciles que muchas veces abrimos están llenos de malestares. Y no, porque también porque hemos predominado mucho el lenguaje, ¿no? O la palabra sobre otro tipo de lenguaje. Y creo que todo suma, ¿no? Que si Bueno, también no hay una forma de... te lo puedo comunicar. Claro, aparte de las viñetas y de los dibujos, también hay música. Yo hablo de viñetas como te puedo sacar. O sea, cuando hablo de arte, hablo por supuesto de todas las disciplinas y a la gente que no conecte para nada con mis viñetas, ¿no? Porque Así que también, cada uno se expresa claro, porque como también sabe. tenemos un lenguaje quizá más potenciado que otro, ¿no? En mi caso es un lenguaje visual. Pues no, porque a mí personalmente, ya no como un profesional, el ver, ¿no? Por ejemplo, el que a mí ver esta viñeta, ¿no? La que he comentado antes, esto a mí, a nivel personal, me ayuda muchísimo de conectar con esta viñeta, ¿no? O sea, ¿tú dirías que todos estos libros te ayudan también a ti? Sí. O sea, mis libros son una forma de ordenar información en mi cabeza, sí. De ordenar mi cabeza y de conectar conmigo mismo. ¿Y qué capítulo, bueno, qué libro y dentro de qué libro, qué capítulo, se identifica más con cómo eres tú? A ver, Oxy tiene bastante mío, pero es cierto que es como una autoficción, ¿no? Bueno, también se potenciará, ¿no? Para que... Claro, por supuesto, o sea, tiene muchos vértices de la cotidianidad. O sea, a mí lo que me interesa con estos libros es reflejar la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En la contraportada. Puse, ¿no? Que Oxy siempre vivió siguiendo los planos que otros le dieron. Construyó deprisa, ¿quién no construye deprisa? Intentando encajar, ¿quién no intenta encajar? Y ser válido, ¿quién no intenta ser válido? Estamos programados. Claro, buscó la felicidad. Es que vamos todos en esta línea. El éxito, el propósito. Hasta que todo se vino, hasta que un día todo se vino abajo. Y ahí se pregunta, ¿qué hacer cuando lo que has construido se demorona hasta colapsar? ¿Cómo seguir adelante cuando te das cuenta de que no sabes realmente quién eres ni qué quieres? Entonces al final son como temas muy trascendentales que en algún momento no hemos podido ver atravesados por todo esto, ¿no? Es que, ¿no? A mí me llegan pacientes que con 40 años han construido una vida y miran para atrás y dicen, ¿y esto qué es? Aquí. Total, sí, sí, pero ¿qué ha pasado con mi vida? ¿No? Y con mi vida implica mis deseos, mis necesidades, quién soy, mis valores, lo que para mí verdaderamente le importa, ¿no?
por supuesto, muchas veces, ¿no? Esto no es desde una mirada de haberte dado cuenta antes, sino de qué bueno que te hayas dado cuenta ahora. Porque no igual que hemos hablado antes del castillo, muchas veces son circunstancias vitales que te hacen llegar a esto, ¿no? Por ejemplo, yo Que no todo lo trabajo, podemos controlar. claro, yo trabajo mucho con familias de personas con discapacidad intelectual, ¿no? Con el síndrome 22Q. Y claro, muchas familias llegan a situaciones muy extremas, ¿no? O que dices, ¿cómo has llegado hasta ahí? Pero luego si ves toda su historia y todo el contexto, dices, es que lo has hecho como mejor sabías, como mejor que podías con la información que tenías y bueno, vamos a intentar acompañarte, ¿no? Acompañaros para que esto pueda ser diferente, ¿no? Pero creo que esto de llegar a puntos en los que nos culpen o nos latiguen Mira, vamos a hablar de eso. está bien, pero o sea, no está bien. No está O sea, bien, ¿no? me refiero, con lo que está bien me refiero a que si tienes que pasar por ese proceso de culpa, pásalo. Pero es que aquí no hablamos de culpa, no hablamos de circunstancias, de decisiones muchas veces muy, muy limitadas por tu economía, por las terapias, por los profesionales que te han encontrado en esos momentos, por tus circunstancias personales vitales, no sé. Es que yo, que trabajo con familias, es que hay cosas como tan, que dices, ¿cómo es posible que te haya pasado esto y esto y esto, ¿no? Como cosas muy, muy difíciles que dices, yo es que en tu caso no sé cómo hubiese afrontado esto. ¿Cómo diferenciamos esa culpa que nos ayuda a crecer de esa que nos destruye? O sea, esto viene de que, quiero desglosar ciertos temas que hablas de estas cosas que nos pesan, ¿no? Y uno de ellos es la culpa. Entonces, me gustaría hablar de cómo puede una persona diferenciarlo y cómo puede una persona salir de ese... A ver, la culpa, por ejemplo, en mi caso, sí es cierto que, por ejemplo, hubo un tránsito de culpa de ojalá haber sabido más cosas que me hubiesen ayudado a acercarme más a mi hermana en esos momentos. En esos momentos significa en esos momentos en los que yo tenía 12 años. Es que es muy difícil. Claro, y a lo mejor una persona dice en esos momentos en los que tenía 40 años, a lo mejor era 2005 o 2010. O sea, ¿qué información había sobre estos temas? ¿Qué se hablaba? ¿Qué libros había? Hay que relativizar un poco. Claro, es que también hay un Como- momento contextual, ¿no? Del movimiento de cómo entendemos la salud mental y qué información hay, qué libros se están publicando y qué investigación científica hay, que era muy limitada. O sea, en esos tiempos, ¿no? Entonces, culpa, pues bueno, sí, o sea, es algo con lo que hay que aprender a relacionarse con la culpa, porque decirte no, no tienes culpa es muy banal, ¿no? Pero sobre todo la responsabilidad, ¿no? Es lo más interesante de decir cómo voy caminando hacia un lugar que sea mucho más amable en cuanto a lo que tengo y en cuanto a lo que me ha pasado. Sea un duelo por lo que sea una enfermedad de lo que sea o sea lo que sea. Eso está muy ligado también a la autoestima, ¿no? ¿Cómo ayudas tú o cómo, a lo mejor te salga una villita por ahí, pero cómo le dices a una persona deja de decirte esas cosas tan feas que te estás diciendo a ti mismo? Porque al final la autoestima está muy relacionada con lo alrededor, pero la construimos nosotros mismos. Claro, ahí es que entramos en una historia vital, no una historia de aprendizaje, mejor dicho, compleja, ¿no? De cómo ha llegado esa persona a construirse todo eso de sí misma. Y muchas veces el componente externo, ¿no? Poner padres, profesores, compañeros, ¿no? Amistades, familia, pues tiene mucho que ver. Y hay una viñeta que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es esta, que la uso aquí, que Vas en el es... nuevo, ¿eh? Sí, sí, está todo en el nuevo. No, o sea, el antiguo. Es que también es cierto que es el que tengo más reciente. ¿Sí está aquí? Bueno, no. Pero bueno, que dice así que rabia me da. Pues sí está. Bueno, dice que... ahora ya ni me acuerdo de lo que dice. Bueno, Sí, aquí.
Ya está. O sea, como que para creer en mí, también necesité que otras personas creyeran en mí. Claro, aquí lo perverso sería cuando todo el mundo está creyendo en ti y tú mismo te crees eso. Entonces ahí entramos ya en unos territorios del diálogo interno, pues que hay que trabajar y, bueno, un proceso de aprender a relacionarnos con nuestra historia y con nuestros pensamientos de una manera más sana. Y con relacionarnos me refiero a cómo convives contigo mismo. Porque esto de eliminar pensamientos o de rebatir pensamientos puede ser útil en algún momento determinado, ¿no? Pero oye, a lo mejor son una parte que tiene que estar ahí y que tú tienes que aprender a cómo te relacionas con esos pensamientos y que a lo mejor después de un tiempo se van yendo, porque tú aprendes a desarrollar O sea, aprender otro lenguaje y otra narrativa sobre tú. Claro, pero lo que quieres decir con eso es básicamente acepta un poco lo que sientes, ¿no? Acepta lo que Sí. sientes y bueno, y ve trabajando lo que Sí, sientes. porque cuando nos ponemos a luchar con nuestros pensamientos siempre van a tener la razón. O si me veo al espejo y me veo feísimo y me digo, no, es que estoy guapísimo, ese pensamiento como que va a crecer, ¿no? Y me va a dar motivos más grandes para decir, pues no ves que has engordado, ¿no? Y va a crecer. Entonces, bueno, ¿cómo te relacionas con este feísimo? ¿Cómo te relacionas, Marta, con ese pensamiento, por ejemplo? Pues no sé, intentar decir, bueno, es lo que opino hoy, pero otro día me he visto guapísima, entonces mi feísimo, yo guapísima, pues normal, ¿no? Sí, sí, es decir, vale, pues acepto esta parte de mí que dice que estoy feísimo. Pero lo Vale. real, pues sí. Otra cosa es cuando llega a condicionarnos, ¿no? Pues no salgo de casa, pues me cambio todo el rato de ropa. Vario, pues tener un día malo, ¿vale? Pero que no se repita, ¿no? Claro. Y un poco hablando de algo que preocupa mucho hoy en día, yo creo que es el tema de la ansiedad, ¿no? ¿Cómo defines tú la ansiedad? A ver, claro, la ansiedad al final es una respuesta. O sea, lo menciono mucho por la vida que llevamos, ¿no? Que los mencioné al principio del podcast. Claro, pero ¿es estrés o es ansiedad? ¿Tú cómo vives una cosa u otra? Yo creo que puede estar juntas o puede estar separadas. Claro, o sea, a nivel más teórico, el estrés, no cuando tú estás estresado, es porque sabes que, por ejemplo, tienes que laboralmente hablando hacer 4 entregas la semana que viene de proyectos. Eso es estrés. Claro, entonces lo tienes localizado, sabes que son 4 entregas, sabes que llevas 1 y media, te ves pillada de tiempo, ¿no? Tus recursos personales de tiempo, psicológicos se ven muy comprometidos, entonces hay una respuesta de estrés. Y luego por otro lado está la ansiedad, que sería como esa anticipación, ¿no? Al peligro, real o no, que muchas veces tenemos, ¿no? De algo me va a pasar, pero no hay como un qué. No, no hay como... Sería un poco esto, que esta me lo tengo en mi nota. Sería esto, ¿eh? Esta de mes. Moro le pregunta, ¿ves algo? Y Oxy le dice, bueno, pues más allá del Umber. O sea, aprender a convivir para que se alivie, ¿no? Es aprender a convivir con no sé qué va a pasar. Un poco. Bueno, a ver, es que claro, aquí entramos en cuestiones más personales y más individuales. Y claro, dependerá de... No, porque incertidumbre también puede ser que me hayan diagnosticado o que me hayan sacado un... o que me estén haciendo una prueba porque hay algo raro en mí. Sí, claro. Y entonces esa incertidumbre en cuanto a las pruebas, ¿no? Los resultados que tenga. Pero ya luego si sale que tengo algo, la evolución de ese algo, ¿no? Entonces la incertidumbre está constantemente en nuestra vida, ¿no? A nivel laboral, pues también hay incertidumbre, ¿no? Si eres autónomo, pues porque eres autónomo
Y si no eres autónomo, pues porque Incertidumbre de la vida. en cualquier momento pues pueden decirte disolvemos la empresa o hemos cambiado la no sé qué y tú te tenemos que despedir, ¿no? Entonces, claro, es un constante estar en esa incertidumbre. ¿Cómo abordamos esa incertidumbre? Pues unos días de una manera y otros días otra, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, aquí hablo de... Hay una estrategia, ¿no? de las plantas de la casa. No, o sea, esta es la planta baja, ¿vale? La planta baja se divide en dos mitades. Necesidades básicas y necesidades de seguridad afectiva y económica. Las necesidades básicas pues son, yo la puse dormitorio, cocina y baño, ¿vale? Y en relación al sueño, la comida y cómo vas de vientre, o sea, lo somático, y las necesidades de seguridad, la económicas y las afectivas, ¿no? Dan cómo está tu seguridad económica en cuanto al dinero y cómo está tu seguridad afectiva en cuanto a las relaciones. Entonces, claro, si esto está más o menos en equilibrio, esa incertidumbre que tú sientes va a ser mucho más llevadera. Pero ahora, si esas necesidades económicas están comprometidas, pues la ansiedad va a entrar porque te falta para llegar a fin de mes o porque no puedes comprar o mantener a tus hijos o tienes que pedir dinero. Y si tu seguridad afectiva están comprometidas, pues también es complicado, ¿no? Vivir en esa soledad, más todos los problemas que conlleva vivir en soledad no deseada, ¿no? Ojo, que a veces queremos estar en soledad y punto. Entonces, bueno, es un esquemita bastante simple que obviamente pues va a afectar a cómo comes, a cómo duermes, a cómo vas al baño, cómo te relacionas. Un poco ese construir vida. Está muy bien esa metáfora porque al final es un equilibrio. Nunca lo había pensado así. O sea, quiero decir, el cubrir necesidades básicas con necesidades. Afectivas y económicas, sí. Sí, está muy. Pues esa metáfora me tuve que llegar prácticamente 8 meses y me quitó la salud mental, ¿no? Porque yo sabía que iba a conseguir sacar una metáfora, ¿no? En cuanto a los cimientos del construir tu vida, que al final es tu hogar. Y la verdad que creo que se entiende bastante bien, ¿no? De bueno, que realmente hay muchas más cosas, ¿no? Hay mucha más complejidad. Pero la idea de esta metáfora es haceros reflexionar en cuanto a cómo va tu vida y cómo va todo esto. Y validar de que obviamente si había alguna cuestión más afectiva, económica o de necesidades básicas, todo esto que hemos estado comentando de la incertidumbre y la necesidad, pues se va a meter por mucho más sitios. Y tu casa va a estar mucho más inestable. Sí. En tu segundo libro, en Durante la Tormenta, Durante la Tormenta, em, ¿qué es para ti la tormenta como metáfora? Ay, qué pena que no traiga nada. A ver, Me encanta porque se nota que vives tus ilustraciones, Es porque que me en todo encanta. lo. sí, no, porque me gusta O sea, este explicar. podcast, más que escucharlo, tenéis que verlo. Sí, es verdad que este es un podcast. Sí. A ver, durante la tormenta, que hago guiños en este también, ¿no? De, al final uso esta, ¿no? Es muy parecido. Uso la tormenta como símbolo de ese malestar. Entonces aparece la Oxy, está mal y es Moron quien acompaña. Y Moron justamente está sosteniendo el paraguas en esa tormenta. Y sostener el paraguas implica que protege a esa persona. Claro, la cosa es que ese proteger o ese sostener el paraguas sería como la herramienta o la ayuda que yo le doy a esa persona. Pero la cosa que yo muestro gráficamente en el libro es que ese paraguas no siempre sirve. Entonces le cae lluvia a Oxy. Y eso para la persona que acompaña es muy frustrante. Pero no solo eso, sino que la lluvia también te empieza a mojar a ti. No solo, no porque en la portada se ve, o en la ve, como solo le cae a Oxy. Pero luego en el interior se ve como esa tormenta pues le cae a los dos. Porque al final la persona que acompaña se moja, literalmente. Y acompañar implica mojarse. A nivel más simbólico, ¿no? De lo que implica mojate, pero a nivel lo que es literal, te mojas.
sea, estás empapado. Sí, sí. Y una de las referencias que a mí me gusta hacer es lo difícil que es para las personas que acompañamos el secarse, ¿no? El quitarse ese banco muchas veces no es posible, ¿no? Por personas que son más dependientes, como puede ser una enfermedad de Alzheimer, un problema de salud mental grave, un autismo severo, etc., etc., porque hay un sistema de cuidados que cae en la mujer, madre, hermana, y a nivel económico es carísimo. Es carísimo el sistema de cuidados. Entonces recae en la familia. Porque si lo delegas, no sé, es que es carísimo, es carísimo. Si intentas ir a un hogar terapéutico, a un recurso de estos más profesionalizado, ¿no? Pues es un dineral al mes. Hay recursos con plazas, pero las plazas son tan limitadas que es muy difícil acceder a todo eso. Entonces, ese es el sistema de cuidados real. Y no sé si te he respondido a la Sí, pregunta sí, ahora. sí, sí. Hay una... Sí, pero me gustaría mencionar una cosa que creo que está muy relacionada con todo lo que hemos dicho, pero sobre todo con esto último, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Cuán importante es bueno, no sé si quieres definirlo. Resiliencia al final para mí es resistir a pesar de, ¿no? O sea, es resistir. Bueno, habla tú de... Bueno, a ver, como psicólogo, la resiliencia es un concepto muy potente que puede servir a mucha gente. Lo interesante es que, claro, resistir a pesar de hasta qué punto, porque todo tiene sus límites y al final, pues, si hablamos del tema de durante la tormenta, ¿no? De quienes acompaña, lo que nos encontramos es familias agotadas, ¿no? El síndrome del cuidador ahí a tope, ¿no? Descansan mal, agotados física, emocionalmente, las crisis de sus familiares se viven cada vez peor porque cada vez hay menos energía para abordar, ¿no? Y para acompañar. Todo se va como desequilibrando y petando, ¿no? Y claro, resiliencia, podríamos hablar de aceptación también, ¿no? Pero claro, el término de aceptación se suele entender mal, o yo lo suelo entender de otra manera, ¿no? Que va muy ligada a una terapia que a mí me gusta mucho hacer, ¿no? Que es la terapia de aceptación y compromiso. Y básicamente desde este modelo, ¿no? De intervención, que a mí me gusta mucho, que uso mucho la metáfora también, que para mí me parece muy rico, ¿no? Desde las terapias contextuales, ¿Sí? es una aceptación más de no desde la resignación, sino desde el qué puedo hacer con esto que tengo. Porque, bueno, pues a lo mejor no puedo cambiar no puedo dejar que mi familiar deje de tener Alzheimer o de que mi hermana deje de tener psicosis, pero a lo mejor sí puedo cambiar la forma en la que yo me relaciono con eso. No porque los que Un poco más la acompañamos, aceptación, ¿no? Aceptación de que es lo que hay y que yo puedo llegar hasta donde pueda llegar. No puedo llegar efectivamente. más. Es más, si llego más, a lo mejor es contraproducente porque... Sí, porque yo acabo Vale. petando y al final a quien tiene que atender es a mí porque he acabado con una crisis depresiva o he acabado con una crisis de pánico, de ansiedad o de lo que sea, ¿no? Porque al final... y sobre todo, Marta, el hecho de ver sufrir a tu familiar, eso Sí, es es duro. muy duro. Es muy duro porque como familiares queremos sacar el malestar. Entonces ese es el punto principal de las terapias multifamiliares que hago, ¿no? O que abordo. Y que son importantísimas y que tú también haces en mi centro, ¿no? Sí. Ese abordaje familiar y además nos conocemos justo por ese movimiento familiar tan potente y tan necesario. Entonces por eso abogo tanto por la familia, porque es que siempre se ha dejado tan abandonada y han tirado solas de prácticamente todo, que creo que hay que cambiar esa mirada. Oye, ¿y tú has tenido a nivel personal miedo en el, tanto cuando empezaste a exponerte, ¿no? Porque esto al final es exponerse, por mucho que sea algo súper positivo,
em, como también, bueno, mostrándote vulnerable y contando la historia de tu hermano, ¿no? Bueno, a ver, la historia de mi hermana es una mierda. Es la realidad, o sea, no es bonita. Eh, Hay historias que salen mal también. Y a mí personalmente no, un poco como ya a nivel personal lo que me frustra es como que siempre se cuentan las historias que salen bien. Que está bien, que está genial, ¿no? Porque al final son generadoras de Al canas. final, o sea, entiendo lo que dices, ¿no? Al final es una situación muy dura la que tienes en casa, pero ha salido algo muy bueno. Ya, Pues ha salido sí, bien. pero también ojalá no hubiese salido, ¿sabes? O sea, me refiero, ojalá hubiese salido de otra manera, pero sin tener que pasar por ver a mi hermana sufrir y estar tan desbordada emocionalmente. Y que no, y esa sensación que muchas familias tenemos de que no hay solución o no hay ninguna respuesta que nos dé o que alivie, ¿no? Como que esa sensación de que las familias tenemos de que no haya nada que alivie el sufrimiento de esa persona que quieres. Y eso es muy frustrante. Entonces al final dices, pues lo poco que me queda es contarlo porque porque bueno, ahora mismo he conectado y o sea, me ayuda a mí sí, pero sobre todo esto todo este movimiento de redes, ¿no? Todos estos seguidores en redes me ha dado pues un altavoz tremendo. Estoy en la radio también que tiene un altavoz tremendo. Y ayudas a los demás, ¿no? Pues ya que tengo ese altavoz tremendo, la posibilidad de seguir comunicando, ¿no? Y seguir visibilizando y no porque al final hay muchísimas familias que están ahí y que a lo mejor les llega un vídeo, una viñeta, están escuchando la radio y dicen, qué alivio, ¿no? Hay un poco de luz o escucho esta narrativa o esta historia que me conecta con mi historia y ¿Crees que la manera en la que más conectas con tus seguidores es a través de la vulnerabilidad? sí es cierto yo que esta historia eh, las, la cuento en podcast, ¿no? De cómo empezó el proyecto, no cuando voy con los chavales también me abro, ¿no? Porque creo que hay que comunicar desde la emoción y no desde la teoría, desde lo teórico desconectan. O sea, es absurdo. Y más cuando hablamos de salud mental, emociones, pedir ayuda, prevención del suicidio, ¿no? Que son como mis temas pilares. Entonces sí, es súper importante. A mí me gusta poner a mi personaje en esa situación de vulnerabilidad, porque al final somos vulnerables y yo no, sí, soy psicólogo, pero soy también vulnerable y paso por mi proceso y he ido a terapia y estoy en proceso, ¿no? Ahora también de terapia por otra historia. Y bueno, pues ahí está mi parte vulnerable y me acabo de emocionar, ¿no? Hace nada. ¿Por qué? Porque también conecta toda esta historia. Cada vez como Indón que te abras de esa manera al final, un poco también el objetivo de este podcast es, o sea, entrevistando a todo tipo de gente, ¿no? Pero mostrar esa parte humana, ¿no? En todos los aspectos y, y, bueno, saber que tampoco pasa nada por ser vulnerables, ¿no? El otro día, no me acuerdo con quién, pero me preguntó, ¿y qué es ser vulnerable? Bueno, sea, lo dejamos para... Soy un poco un ser humano, no sé, Sí. básicamente. Vamos a cambiar un poco, vamos a subir un poco La la emoción. energía de Aquí para podcast, ¿no? terminar. Si tuvieras, te voy a hacer ser creativo, ¿vale? Bueno. Vas a tener, no te voy a hacer pintar, porque si quieres Vale. pintar te doy un papel para pintar, pero la cuestión es que si pudieras ilustrar una emoción colectiva actual, vamos a ser positiva. Uy, estoy pensando en negativa. Bueno, Ya pues se me ha ido la si cabeza. quieres decir la negativa, genial, pero vamos a acabar en positivo. Vale, vale. Me parece bien. Seguida. Una emoción positiva actual. Sí, vamos así, no todo es negro, vamos a verlo. No, no, ya, ya. Yo volvería a la metáfora del paraguas. O sea, qué pena no tenerlo aquí, ¿no? Pero para mí sería muy gráfico
esa emoción colectiva del sostener y sostenernos, ¿no? Sostener ese paraguas, en este caso a ti, Marta, cuando estás mal, por algún momento y que tú me lo puedes sostener a mí como en algún otro momento. Creo que eso, Eso refleja muchas cosas, creo que ¿no? estamos Refleja ahí, ¿no? compañerismo, Claro, el buen refleja... trato, los vínculos, el te entiendo desde la escucha y no desde darte consejo, si no me lo has pedido, ¿no? Desde el juicio. Entonces yo me quedaría con ese sostener ese paraguas a pesar de que ese paraguas no siempre sirve y a pesar de que yo me voy a mojar, ¿no? Pero eso también son los vínculos, el secarme, pero el que haya momentos que tenga de estar ahí mojándome contigo en este camino. Y oye, Pablo, ¿cómo te ves? ¿Eh? ¿Te ves escribiendo más libros? ¿Te ves...? Pues no sé cuándo saldrá este podcast, pero bueno, tengo una agenda para 2026 que me hace mucha ilusión, ¿no? Porque es como he metido muchas cuñas de salud mental, de prevención del suicidio, de días, ¿no? De efemérides muy importantes para mí, ¿no? De cáncer infantil, del síndrome 22Q, del Día Mundial de Concienciación del TCA, ¿no? Como pequeñas cuñitas, ¿no? Porque al final es una agenda, es un producto comercial de comprar. Pero ya que es un producto, ¿no? Y que también me permite poder vivir de esto, o bueno, medianamente, ¿no? Poder meter esas cuñitas que llegan a la gente y que conciencia. No tanto en la agenda con el calendario de 2026 y saber que va a haber gente que use diariamente eso, a mí me parece, la verdad, que maravilloso. Entonces, ¿dónde me veo? Pues siguiendo, es que me encanta todo esto, ¿no? Próximamente voy a sacar una guía de lectura fácil, no más adaptada para personas con discapacidad intelectual. No sé si sois profes o educadores o trabajáis en una asociación de este colectivo, pues la podréis descargar. Si sois profes de secundaria o de lo que sea, tenéis la guía de este libro. Este libro pues aborda otro tema que es el proyecto de vida, ¿no? Al final son herramientas que a mí me encanta que compartáis, que usáis, que las transforméis, ¿no? Que de aquí saquéis una actividad que os inventáis y que sirve pues para generar ese espacio de diálogo en el psicólogo, en tu tutoría con tu clase. Con tu amigo. Sí, básicamente. ¿Y dónde me veo? Pues es que siguiendo haciendo todo esto, la verdad, porque una idea que sí tengo es que yo seguiré sacando libros hasta el momento en el que tenga ideas o tenga esa necesidad de comunicar. Y todavía tengo un montón de cosas que quiero decir, ¿no? Y que comunicar. Entonces, pues sobre todo las charlas, ¿no? Las exposiciones con los chavales, mis sesiones con mis pacientes, con mis familias. Entonces, siguiendo haciendo un poco esto. Qué bonito que te puedas dedicar a lo que te llena, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para acabar. Sí. Tan, chan, chan. Yo pensaba que ya, con lo de que No, sí, no, solo quedan las preguntas típicas que hago a todo el mundo. Ah, tipo... ¿Cuánto de...? No, pues no. ¿Cuál es, supongo que lo habrás dicho ya, pero por si acaso, cuál es el miedo más grande que has tenido en tu vida y cómo lo has superado? Uf, el miedo más grande que he tenido en mi vida. Es que tampoco soy una persona muy miedosa, ¿eh? O sea, así un miedo grande, grande. Un poco también puede ser en relación a vincularme con mi hermana, ¿no? El no saber. Ese no saber genera pues ese estigma, esa barrera. Y también implica un proceso propio emocional, ¿no? Claro, cómo se estructura el sistema familiar en el sentido de cuidados o de atención, algo de cuando llega más pequeño. Y como aceptar todo eso, ¿no? Ver que mis padres pues lo hicieron lo mejor que pudieron con esas circunstancias, que yo pues tuve más que buscarme mi vida por mi lado y que mi hermano necesitaba ayuda y estaba sufriendo y integrar todo esto en terapia, por supuesto, ¿no? Porque pasé por un proceso de terapia por toda esta movida, pues al final, ¿cómo se va superando ese miedo Superado. relacional? Pues
aprendiendo, relacionándote, viviendo, yendo a terapia en mi caso. Y así fue un poco como ese muro se fue cayendo, ¿no? Que eso no implica que cada vez que yo me relaciono con mi hermana y mi hermana está en crisis, se remuevan muchas cosas. No a nivel mío, de mis emociones, a nivel personal, de sostener, ¿no? Porque hay veces que yo estoy súper fresco, emocionalmente hablando, y sostener mucho más fácil, y otras veces que no. Entonces, validar todo esto es muy importante, ¿no? Y como familiares creo que estas conversaciones se tienen que abrir, ¿no? De cómo acompañamos y hay que veces que podremos sostener mejor y otras no. ¿Y qué le dirías al Pablo de antes de la pandemia? Bueno, ¿Algún es que el consejo? Pablo de antes de la pandemia sabía que iba a sacar un libro. Sabía, Sí. pero no sabías cómo, ni cuándo, ni de qué. Bueno, sí, cuando yo empecé el proyecto sabía que iba a sacar un libro de esto. Claro, pero antes. Claro, no, antes O no. sea, ¿qué Pero consejo? cuando empecé el proyecto, como que tenía mucha confianza en todo esto. No sé. Que le No sé veías por mucha qué. utilidad. Es cierto que luego también estaba la otra parte, que yo decía, ¿esto? Pero a mí me conectaba tanto con un motor que yo decía, qué guay. Pero luego también había otra parte que decía, ¿Pero crees que es importante la confianza en uno mismo para sacar cosas adelante? por supuesto. Y eso te ayuda a dar Yo, por ejemplo, sí, pensando en grande, para mí un poco mi horizonte es Kino, no el de Mafalda. No en el sentido quizá de ventas o de traducciones o de películas que tiene, sino más en el sentido de lo que representa a nivel educativo, ¿no? De reivindicación o de, pues, esa colectividad, ¿no? Que representa Mafalda, y esa fuerza y ese poder gráfico a nivel de concienciación. Entonces, llevaré, no sé, pero, Pero ahí estoy. pero ahí estoy en ese camino de intentando pues concienciar qué es lo que a mí me llega y intentando hacer camino en cuanto a la salud mental. Entonces para mí es un referente importantísimo, ¿no? Tenerlo ahí como referencia. Qué importante es tener referencias. A Con los ver, pies en la tierra, ¿eh? sí, sí, y la importancia de creer en ti. Claro, porque aquí es cierto que mucha gente me decía, qué guay lo que haces, qué simple, cómo me conecta. Y yo decía, esta gente que me escribe, o sea, yo pensaba para mí, tan guay es lo que yo estoy haciendo, o cómo le puedo conectar esto tanto, ¿no? Pero sí, o sea, es que a mí en una firma de libros, ¿no? La gente coge el libro, a lo mejor lee algo y se llega a emocionar y llega a llorar. No porque las viñetas te conectan como Son cosas a cosas tan... esos cajones que tenemos todos, que para mí eso es transformado. O sea, yo la primera vez era como, joder, que esto llegue a pasar, ¿no? Pero al final, pues, ¿Cómo te hacía sentir eso? wow, pues era como un choque de decir, ¿en serio? Por un dibujito mío. Y sobre todo después agradecer a la persona, primero, que se permita emocionar por algo que yo he hecho y se permita conectar con su historia. Y segundo, abrazarla lo que pueda, ¿no? Y intentar dialogar de alguna manera y darle las gracias, porque al final yo hago los libros, pero al final los libros son de las personas. O sea, las personas lo hacen suyos. O sea, yo no llevaría, ¿no? 11 ediciones que lleva este, y ha salido la 11ª. O seguiría publicando si las personas no conectasen. Pues, también entiendo que yo hago conectar, ¿no? Pero también la persona se abre a conectar con este tipo de libros. Entonces, estoy publicando gracias a los lectores, por supuesto, también. Sí. Que ya para acabar, la última pregunta sería, ¿qué significa para ti comerse los miedos? Estamos en Cómete tus miedos, esta pregunta hay que hacerla. Sí, un poco sería... Mira, no voy a decirlo de una manera Como tiene que ser. como tiene que ser. Volvemos al castillo, ¿no? Volvemos al castillo, pero es que después unas páginas más adelante, ¿vale? Volvemos otra vez. ¿Acaso? Me he saltado. Se me ha saltado. Algo. Es. O sea, esta del castillo. Y esta.
volvemos aquí, que vuelve a estar el castillo, pero ves que Yauji no está. En el castillo está ya saliendo. Ha necesitado la ayuda de Morun, ¿no? Porque a veces no podemos salir solos. No es que Morun nos saque o alguien nos saque, sino que nos acompañe a salir, ¿no? Y aquí dice, ahora necesito centrarme en ir hacia lo que quiero en vez de evitar aquellas cosas que quiera. O sea, centrarnos en ir en caminar hacia aquello que queremos en vez de centrarnos en evitar aquello que tenemos. Y creo que eso sería comernos los miedos, ¿no? En ir hacia aquello que queremos a pesar De lo que- de esos miedos y de esas cosas que al final siempre van a estar ahí, ¿no? Porque siempre es como la idea de el momento ideal, no estar preparado. No existe. Eso no va a llegar. El estar preparado, no, porque somos Se todavía prepara y muy... hace. Que efectivamente a aprender se aprende viviendo. Esa es la máxima, que aprender se aprende viviendo. Y claro que la vida duele y claro que lo vamos a pasar mal, pero también lo vamos a pasar súper bien. Vamos a conocer a personas chulísimas y vamos a compartir y a celebrar y a andar juntos. Pablo, muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con esta última frase que has dicho y con la ilustración, aquí se ilustra todo, con la ilustración de ayudarnos mutuamente, ¿no? De sostenernos en comunidad y Sí. en equipo. Así que Genial. os invito a leer sus libros, sobre todo el último. He sido muy pesado en el último, pero bueno, lo que me No interesa te veías más, fresco. sí, más allá de que leáis el libro, no es enseñarlo a nivel gráfico, ¿no? Porque al final, si veis esto en vídeo, pues a lo mejor os conecta esta viñeta y os genera Total. esa chispa, ¿no? Esa reflexión que necesitáis en este momento. Sí. Así que muchas gracias, Pablo, por venir a comentar tus Es miedos. un placer, qué bueno. Y a todos os vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao.